Hermanos amados, al leer los signos de nuestro tiempo, no venimos a polemizar por partidos ni a exaltar a un hombre como si fuera un Mesías político. Venimos a mirar la realidad bajo la luz de la palabra de Dios y de la conciencia. Dios es Señor de la historia y los gobernantes no son más que instrumentos en sus manos cuando promueven el bien, la justicia y el orden moral. Desde esa perspectiva, consideramos las decisiones tomadas en los últimos años bajo la presidencia de Donald Trump para preguntarnos ¿qué dicen acerca del futuro de los Estados Unidos y del alma de una nación en una encrucijada moral? Ante todo, contemplemos el eje Israel-Medio Oriente como un nervio que atraviesa el cuerpo de la historia. La Biblia enseña sin rodeos. Jerusalén está en medio de las naciones, como un ombligo que une la tierra con el cielo, de donde irradian la ley y la verdad para los pueblos. Cuando Estados Unidos reconoció oficialmente a Jerusalén como capital de Israel y comenzó el traslado de su embajada en diciembre de 2017, no fue solo una rúbrica diplomática, fue un alineamiento con el eje bíblico, un reconocimiento del papel singular del pueblo, del pacto en el plan de salvación. Ese gesto recolocó la brújula en la tormenta de Medio Oriente, proclamando que la historia no flota a merced de ideologías, sino que posee un centro teológico que las naciones deben aprender a respetar. Después vinieron los acuerdos de Abraham en el año 2020, abriendo la normalización entre Israel y países árabes como Emiratos Árabes Unidos y Bahrein, y más puertas se entreabrieron. Toda obra humana es imperfecta y la paz de los hombres siempre tiene grietas, pero no puede negarse que el cerco diplomático alrededor de Israel se aflojó y el tablero de seguridad regional fue reconfigurado. Detrás de las mesas de diálogo, el creyente percibe la providencia. Cuando un pueblo se acerca al eje de la palabra, se abren puertas que antes parecían selladas. Desde ese eje teológico pasamos al mandato moral más básico, la defensa de la vida y de la dignidad humana. Ninguna nación puede sostenerse si da la espalda a la ley moral escrita en la conciencia. El llanto del no nacido no tiene voto. Por eso quienes sostienen la pluma de la política deben escuchar ese llanto por encima de los aplausos. Al inicio del mandato, la Casa Blanca restableció y amplió en 2017 la política conocida como Ciudad de México, cortando la financiación internacional a organizaciones que promueven o practican el aborto. Unos lo aplauden, otros lo critican. Pero entre argumentos encontrados, la palabra sigue diciendo, la vida es don, no materia prima. La sangre inocente no es una variable de cálculo político. Cuando un gobierno coloca el derecho a vivir del no nacido en la órbita de la salud global, no emite solo una señal sanitaria, toma partido en una de las contiendas morales más grandes de nuestra era. Junto a la vida está la libertad religiosa y la lucha contra el odio. En diciembre de 2019, el Poder Ejecutivo emitió una orden para reforzar la aplicación de las normas que prohíben la discriminación contra los judíos en los centros educativos. En tiempos donde el extremismo brota como semilla venenosa en redes y plazas, proteger a la comunidad judía no es solo asunto doméstico, es testimonio moral de una nación con memoria. Memoria del horno, del nunca más, del reloj profético de Dios que sigue marcando la hora. La iglesia entiende esto mejor que nadie, porque de la raíz de Israel recibimos la Escritura y al Salvador, mas la tormenta moral no solo sacude las fronteras de Medio Oriente, se filtra en aulas,
clínicas y la intimidad del ser. Nuestra sociedad debate con crudeza sobre el sexo biológico, los menores y la frontera de las libertades personales. En el ámbito federal hubo decisiones de devolver competencias a los estados y a los distritos escolares, dejando sin efecto en 2017 la directriz previa sobre estudiantes transgénero, y hubo un periodo en que se endurecieron estándares para el servicio militar de personas transgénero tras levantarse medidas judiciales en 2019. Algunos lo leen como cuestión de derecho, otros como vallado para proteger a los niños y los criterios de las Fuerzas Armadas. El creyente debe mirar más hondo. Dios es creador, el cuerpo no es un experimento, y la autoridad de los padres y de la comunidad local es un diseño sabio para resguardar los jardines tiernos de reformas apresuradas que se amparan en la etiqueta de ciencia, pero carecen de prudencia. La iglesia no odia a las personas. La iglesia odia la mentira. Por eso, la iglesia acoge al que tropieza con brazos de sanidad, pero no pacta con ningún programa que convierta el cuerpo de los menores en mesa de laboratorio. Enseñamos a los hijos que su cuerpo es templo, que varón y mujer no son máscaras intercambiables a capricho, sino vocaciones. No vituperamos a quien es frágil, lo levantamos con verdad y misericordia. Una sociedad fuerte no solo necesita brillo moral, necesita justicia y oportunidad. En 2017 se promulgó la Ley de Recortes Tributarios y Empleos, reduciendo el impuesto corporativo y ajustando otros gravámenes para incentivar la inversión y liberar la iniciativa privada. Aunque hay controversias sobre sus efectos a corto y largo plazo, el mensaje es claro. La economía florece cuando la carga no asfixia la creatividad. A la par, la ley primer paso de 2018 reformó parcialmente la justicia federal, buscando reducir la reincidencia, facilitar la reinserción y equilibrar la balanza entre justicia y misericordia. Un Estado sabio sabe blandir dos espadas: proteger a la comunidad del crimen y abrir una puerta para el arrepentido. Es la caligrafía bíblica inscrita en la ley. Justicia y gracia abrazándose. Todo esto junto no construye un paraíso terrenal. La política no salva almas. Solo Cristo salva. Pero la política puede abrir o cerrar puertas hacia el orden moral. Cuando una nación repone sus hitos éticos, proteger al no nacido, honrar la familia, salvaguardar la libertad religiosa, pararse junto a Israel en el plan de salvación y ofrecer oportunidad al que cayó. Esa nación entra en una estación de gracia. Cuando arranca esos hitos, se atan los cordones a la piedra del tropiezo y se precipita el caos. Entonces, ¿cuál es el futuro de Estados Unidos? La pregunta no es quién gana o quién pierde, sino qué políticas acercan a la sociedad al orden de Dios. No olvidemos la lección elemental. El poder es un medio, la moral, el fin. Cuando el medio eclipsa el fin, la sociedad se desorienta. Cuando el fin modela el medio, la política vuelve a su oficio de sierva. La iglesia no debe perder su voz profética en el torbellino de consignas. No idolatramos a ningún líder. Llamamos al retorno a la palabra. Padres, reconstruyan el altar del hogar. Abran la Biblia sobre la mesa, no solo la pantalla. Enseñen a los hijos la dignidad de la vida. La diferencia sagrada entre varón y mujer y la vocación de la familia
como fortaleza de amor y disciplina. Quienes presionan los botones de la política teman a Dios más que a las encuestas. Quienes suben al púlpito digan lo que la palabra ordena, aunque no sea agradable al oído de moda. Yovanesh, no permitan que las redes definan quiénes son. Su Creador ya los ha definido con su santa voluntad. Oremos también por Israel y por los gobernantes, no porque sean perfectos, sino porque Dios los usa en su diseño. Supliquemos que el cerco diplomático se derrita ante la verdad, que la espada del terrorismo sea quebrada, que los niños vivan y crezcan en paz. Pidamos que las escuelas redescubran el respeto por los padres y la comunidad local, de modo que las decisiones que afectan el alma de los pequeños no se impongan desde laboratorios ideológicos extraños. Pidamos que la justicia y la misericordia se besen, que la ley y la verdad se encuentren en la plaza pública. Alguien preguntará, ¿cómo discernir si llega una estación de gracia o si se forma otra tempestad? La respuesta está en los cimientos. Cuando el cimiento se coloca de nuevo sobre la roca, cuando la palabra vuelve al centro de la escuela, del hogar, del tribunal y del parlamento, la estructura social deja de temblar ante cualquier viento. Cuando el fundamento permanece expuesto al hormigón del relativismo, la neblina seguirá danzando sobre nuestros tejados. La Escritura pregunta, si fueren destruidos los fundamentos, ¿qué ha de hacer el justo? El justo no cambia de color con las estaciones. Se inclina, recoge ladrillo por ladrillo y levanta los muros con arrepentimiento y obediencia. Digo esto con temblor pastoral. Es hora de que la iglesia deje de decir lo que la gente quiere oír y vuelva a decir lo que Dios manda. Seamos suaves, sin ceder, misericordiosos, sin flojedad, valientes, sin soberbia. Veamos que detrás de toda disputa política está el alma de los niños, el matrimonio que debe ser resguardado, el judío que necesita protección contra el odio, el no nacido que debe nacer y el caído que necesita una puerta de retorno. Si somos fieles en estas cosas, aunque el mapa político cambie, la gracia cubrirá y conducirá a la nación por el desierto hacia la tierra del orden y la paz. Entonces, en medio del ruido de las campañas, oiremos otro sonido, un murmullo firme del Dios de la historia que dice, estad quietos y conoced que yo soy Dios. Y en ese silencio comprenderemos el futuro de Estados Unidos no descansa en las manos de un hombre, sino en la decisión de un pueblo, volver a la palabra, a la justicia, a la vida, a Israel, a la familia, a la misericordia y a la verdad. Es el camino estrecho, pero conduce a la bendición perdurable. Que Dios despierte nuestra conciencia, enderece nuestros gustos y nos enseñe a vivir como sal y luz. Que nos conceda ojos para discernir la verdad, un corazón valiente para amar lo bueno y manos diligentes para reconstruir el fundamento derrumbado. Entonces, sin importar las temporadas electorales, la lámpara de la iglesia no se apagará y la ciudad puesta en lo alto no podrá ocultarse. Y entonces la siguiente pregunta resuena en nuestra conciencia. Cuando el crimen cae sobre las fronteras, ¿qué debe hacer una nación para proteger la vida de su pueblo sin perder su alma moral? Tras el estallido de la barbarie, Israel quedó ante una elección de vida o muerte. Ningún gobernante puede permanecer inmóvil cuando los civiles son masacrados. Ningún padre o madre puede aceptar ver a sus hijos convertidos en blancos de cálculos sangrientos. Por eso,
Israel actuó como todo gobierno mínimamente responsable debe hacerlo. Afirmó que aquello no puede repetirse y procedió a desmantelar la infraestructura terrorista, pero la maldad de este nuevo tipo de guerra, lo que confunde al mundo, es que el violento no se planta en campo abierto frente al ejército. Se infiltra en calles, túneles, hospitales y escuelas. Convierte el techo del hogar en parapeto y al niño en escudo humano. De ahí se abrió un segundo frente, la batalla del relato. Cuando los atacantes visten ropa civil, cuando los fusiles se esconden bajo camisetas y mochilas escolares, cualquier contraataque es fácil de cortar en fragmentos, editar y lanzar como prueba de una matanza indiscriminada. Las noticias falsas se disfrazan de auxilio. Imágenes fuera de contexto se inflan como verdad absoluta. Y muchos, movidos por una compasión honesta, pero sin discernimiento, acaban siendo caja de resonancia de una obra teatral cuidadosamente montada. Aquí el creyente debe mantener los ojos claros. La misericordia auténtica nunca se alía con la mentira. La misericordia nos obliga a llorar con el que llora, pero también a desenmascarar la táctica que se oculta tras las lágrimas. La misericordia nos ordena proteger a los niños de todos los lados, pero no permite que el malvado los use como escudos para decretar el ocaso de la justicia. Una ética con discernimiento sabrá dolerse por cada vida perdida y, al mismo tiempo, mantenerse lúcida ante el plan que convierte a los civiles en herramienta de propaganda. Con el tiempo, afloraron también grietas financieras y morales. Muchas partidas de ayuda internacional destinadas, en teoría, a aliviar el hambre, alfabetizar y levantar hospitales, fueron absorbidas por bolsillos de caudillos, convertidas en mansiones, armas y poder. Ese dinero, cuando no pasa por la puerta estrecha de la integridad y la transparencia, entra directo en el arsenal del odio. La verdad es como el sol, puede cubrirse de nubes, pero no se extingue. A su tiempo sale y obliga al mundo a enfrentar la pregunta: ¿qué hemos estado alimentando con nuestros impuestos y con nuestra compasión? No fue solo el dinero lo manipulado, también el discurso, medios de comunicación de gran alcance. Antaño, ventanas al mundo a veces se vuelven espejos deformados por capas de poder global. Hay días en que se repite una misma historia hasta aceptarla como normal. Noches en que la mitad de la verdad se proclama como si fuera la verdad entera. En ese ruido de ilusionismo, la iglesia debe aferrarse a una brújula, testimonio veraz, espíritu de verificación y humildad para reconocer que también podemos errar si nos apartamos de la Escritura. Visto en conjunto, Israel aparece como un núcleo rodeado por dos anillos hostiles. El anillo cercano a naciones vecinas ha golpeado repetidas veces como marejada contra un muro pequeño. El anillo lejano, potencias islámicas y actores extrarregionales, alimenta la llama y espera ocasión para avivarla. Los intérpretes han recordado páginas bíblicas que describen el cerco en torno al pueblo del pacto. El creyente no apresura etiquetas, pero toma nota con cautela de que el reloj profético mueve sus manecillas y de que el huracán de la historia no es un chubasco repentino. Tiene lógica, sujetos y un desenlace. Desde Medio Oriente, acerquemos el lente a los Estados Unidos. Tras la Gran Guerra del siglo pasado, la historia concedió a esta nación una primacía política, económica y militar excepcional. La fijación monetaria, la dependencia del comercio energético,
a un patrón de convertibilidad, todo ello forjó la columna vertebral del orden internacional durante décadas. Junto con el poder, esta nación envió otro ejército sin armas, misioneros con la Biblia. Eso forjó un nombre, tierra de oportunidades, un sueño donde multitudes querían plantar casa y futuro. Con el paso de los años, surgió un viraje cultural. Algunos líderes, por palabra o política, afirmaron que el país ya no era una nación de raíces cristianas. Las estatuas de los padres fundadores se derribaron no solo con sogas en plazas públicas, sino antes con la cuerda ideológica en aulas y medios. Movimientos etiquetados justicia se deslizaron como humo, ocuparon rincones de la vida diaria, y muchos con sincera compasión por agravios históricos entregaron sin querer el futuro a una justicia sin patrón trascendente. Cuando una sociedad corta el ancla de su fundamento judeo-cristiano, no deriva hacia una neutralidad libre, sino hacia el viento del relativismo, donde toda emoción es divinizada y todo límite se tacha de opresión. El punto de ebullición se vio nítidamente en el debate sobre el sexo biológico, de palacios políticos a aulas de primaria, de estadios a cuarteles. Decisiones sobre el cuerpo humano se emitieron como decretos administrativos, a veces por encima de padres y comunidades locales. Hubo lugares donde una bandera funcionó como edicto cultural. Hubo voces que promovieron intervenciones quirúrgicas en menores, llamándolas afirmación de identidad. Pero el creyente sabe, el cuerpo no es maqueta de papel para plegar al gusto, y la infancia no es laboratorio para hipótesis sociales. Amar de verdad a quien sufre confusión no implica legitimar toda intervención irreversible. El amor verdadero camina con la verdad y con el tiempo. Habla con ternura, pero traza límites que curan en vez de ahondar la herida. En medio del torbellino hubo un periodo de políticas de corrección, respeto a la competencia de estados, distritos escolares y padres, restablecimiento de estándares en las Fuerzas Armadas, retorno de la familia y la Biblia al centro del debate público, traslado de la embajada a Jerusalén como confesión político-teológica, contención de recursos para regímenes hostiles y reformas penales destinadas a proteger a la comunidad y abrir puertas de reinserción al arrepentido. Aunque el líder de aquel tiempo tuviera modales ásperos y palabras tajantes, incluso ofensivas para muchos, la Escritura nos recuerda que Dios suele usar instrumentos poco simpáticos para derribar la costumbre de la hipocresía y sacudir a la iglesia de su letargo. Pero la corriente volvió a cambiar. Parte de lo reconstruido comenzó a desmontarse. Las líneas morales se difuminaron otra vez. Los juegos de doble cara en la política exterior erosionaron la confianza. A veces se veía un buque desplegado para acompañar a un aliado, mientras otros flujos de dinero llegaban a grupos que amenazan abiertamente a ese aliado. Resuena la palabra de Jesús: no podéis servir a dos señores. Tampoco una nación, si intenta agradar a la verdad y a la mentira al mismo tiempo, perderá la confianza de ambas. Este es el momento en que los creyentes son probados como oro en el crisol. No pocos son atraídos por beneficios muy concretos, documentos, bienestar, estatus, y minimizan asuntos morales que parecen lejanos, pero recordemos, en los primeros siglos, los fieles fueron arrojados a los leones
no por fracasar en negociaciones de política pública, sino por negarse a inclinarse ante los ídolos del Estado. Hoy quizá nadie nos lance al Coliseo, pero la tentación de arrodillarse ante ídolos nuevos, comodidad, multitud, prestigio, no es menos feroz. Si por temor a perder un bien temporal, asentimos al aborto, a la deformación del concepto de varón y mujer en la educación de los niños, a la demolición del fundamento judeo-cristiano, habremos firmado, sin leer la letra pequeña, un contrato que dice: ganar el mundo y perder el alma. ¿Qué debe hacer la iglesia en medio del bosque de consignas y el tambor mediático? Primero, mantener recta la columna de la conciencia. No luchamos contra personas, luchamos contra la falsedad, aunque vistan los ropajes de justicia, derechos o progreso. Segundo, reconstruir las vallas del hogar, el derecho y deber de los padres sobre el cuerpo, el alma y la educación de sus hijos. Estemos presentes en escuelas, consejos locales y comunidades. No entreguemos la próxima generación a expertos sin preguntar. Tercero, restaurar estándares para la vida pública. La ley debe ser imparcial. Los medios deben rendir cuentas a la verdad. Y los impuestos han de pasar por la puerta estrecha de la transparencia. Debemos añadir algo. El celo santo no autoriza la violencia. El celo del Espíritu no incendia casas, no injuria, no pisa a nadie en nombre de Dios. El celo santo es fuego que primero quema la basura dentro de nosotros, antes de alumbrar a otros. Argumentamos con filo, pero nuestra palabra ha de estar sazonada con sal y aceite. Debatimos con fuerza, pero nuestras manos deben estar listas para vendar al herido. En el plano nacional, quien gobierna debe elegir el bando de la verdad, aunque sea costoso. No se puede ser amigo entrañable de Israel en el discurso y tolerar en lo secreto a quienes juran destruirlo. No se puede prometer proteger a los niños y, a la vez, abrir las puertas a programas que legitiman intervenciones irreversibles en sus cuerpos. No se puede invocar la paz mientras se unge con aceite las ruedas del odio. Esto ya no es estrategia, es esencia moral. Y nosotros, ciudadanos de dos patrias, la celestial y la terrenal, usemos voz y manos para defender fundamentos sacudidos. El derecho a la vida del no nacido, la santidad del matrimonio y la familia, la libertad religiosa y de conciencia, la dignidad del pueblo judío frente a la ola de odio y una seguridad verdadera que no se sostiene en propaganda, sino en justicia. Apoyemos políticas que ofrezcan regreso al que se arrepiente, pero resistamos cualquier política que convierta el pecado en ley. Si hacemos esto, no nos sorprenda la calumnia, la burla o el boicot. La palabra lo anticipó. Recordemos, basta una minoría firme para reordenar el mapa moral. Basta un pequeño grupo con fuego para que la ciudad en lo alto vuelva a resplandecer. No exigimos el paraíso a la política, pedimos el mínimo de justicia para que el evangelio corra libre, los niños crezcan íntegros y la iglesia predique toda la verdad sin mordaza. Y si alguien pregunta, ¿nos volvimos demasiado políticos? Respondamos, no adoramos la política, adoramos a Dios. Pero porque amamos a personas concretas, al niño en el vientre, al pequeño en la escuela, al judío
en la sinagoga al preso que desea recomenzar. No podemos callar ante leyes que les afectan. El amor no se queda en el campanario. Baja a la plaza con la túnica limpia para decir la verdad y proteger al débil. Hermanos, ha llegado la hora de confesar con claridad. Servimos a un solo Señor. No oficiamos en dos altares. No llevamos dos sombreros. No nos mecemos con el viento de moda. Escogemos la roca como cimiento, la palabra como medida y al Espíritu Santo como fuerza. Entonces, aunque la tormenta mediática cambie de dirección y las cámaras legislativas suban y bajen como estaciones, escucharemos un sonido persistente bajo el suelo de la historia. Los pasos del fiel conduciendo a su pueblo por el desierto del siglo hasta que todos los caminos de Jerusalén a las metrópolis de América se redibujen según la órbita de la justicia y la misericordia. Hermanos amados, se ha entreabierto ante nosotros una puerta de gracia. Cuando la rueda de la historia gira y un nuevo período inicia en medio de una oposición cerrada, la pregunta decisiva no es quién ocupa la silla del poder, sino ¿qué está exigiendo Dios a la conciencia de la nación y a su iglesia? Se han proclamado promesas. Reconstruir los muros morales derribados, rechazar las ideologías ateas y el socialismo que corroen el alma del pueblo, restaurar los valores judeo-cristianos en la familia, la escuela y los tribunales, frenar el aborto, impedir intervenciones irreversibles en los cuerpos de los menores, devolver la equidad al deporte y volver a colocar la Biblia como voz orientadora en la vida pública. Esas promesas serán probadas en el horno de la realidad, entre innumerables obstáculos, bajo los dardos de los medios, de los tribunales y de las fuerzas globalistas que desean devorar la soberanía de las naciones. Pero es justamente en la prueba donde la verdad se templa. En algunos lugares ya hay señales de valentía, estados que elevan la escritura como fundamento ético de la educación, que devuelven a la palabra su sitio en la escuela, que recuerdan el origen de una nación levantada por peregrinos con la Biblia en la mano, arrodillados en las playas ventosas, invocando el nombre del Señor para echar los cimientos de su civilización. En los tribunales aún se jura sobre la Biblia para decir la verdad. En las investiduras, el líder posa su mano sobre la Biblia, no porque sea un talismán, sino porque es el pacto moral de esta civilización. La cuestión es, ¿seguimos recordándolo o hemos permitido que el marketing de los eslóganes nos robe la memoria? La Escritura lanza una pregunta que desgarra. Si los fundamentos fuesen destruidos, ¿qué ha de hacer el justo? Si se borra la línea entre el bien y el mal, entre varón y mujer, entre vida y muerte, entre Israel y las estructuras antisemitas, entre la justicia y el teatro judicial, ¿qué hará el justo? El justo no corre tras la ola. El justo se inclina, recoge ladrillo por ladrillo y levanta los muros con arrepentimiento, disciplina y obediencia. Hay señales suficientes de que el viento contrario no amainará. Tramas para derribar por la vía legal, campañas de difamación en los medios e incluso balas dirigidas contra una persona. Todo esto desnuda una realidad. Detrás de la disputa política hay una guerra espiritual para demoler cualquier intento de reconducir la sociedad al orden de Dios. Hay instantes que parecen casuales, pero quien tiene ojos de fe reconoce la preservación misteriosa del Señor en el filo de la muerte. El mundo lo llama suerte. Nosotros sabemos que es la soberanía divina. Por tanto, no seamos ingenuos
La reforma moral de un pueblo tocará la espina de los intereses de no pocos conglomerados de poder. Veremos duelos fúnebres, fingidos, fotos recortadas, estadísticas manipuladas, redacciones que afilan palabras como espadas, foros que vuelven la retórica una red de caza. No respondemos con violencia ni con rencor. Respondemos con verdad, con paciencia, con ayuno y oración, con ciudadanía responsable, con un voto iluminado y con valentía para soportar la calumnia sin transigir. Es la hora en que la iglesia también debe mirarse al espejo. No es posible alzar manos en adoración el domingo y firmar el lunes políticas que convierten el pecado en ley. No es posible llorar por los niños muertos en la guerra y callar ante los niños a los que se les quita la vida en el vientre. No es posible decir que amamos al ser humano mientras entregamos el cuerpo de los pequeños a intervenciones irreversibles bajo la etiqueta de afirmación de identidad. No es posible llamarse amigo de Israel y a la vez estrechar la mano de sistemas que han jurado borrarlo del mapa. Jesucristo dijo que nadie puede servir a dos señores. Debemos elegir. Algunos dirán, tenemos miedos inmediatos: documentación, vivienda, sustento. Entiendo y compadezco ese temor. Pero los santos de los primeros siglos entregaron sus vidas a los leones no porque olvidaran el pan de cada día, sino porque eligieron el nombre de Cristo antes que la seguridad. Hoy quizá nadie nos arroje al circo, pero los ídolos son más sutiles: prestigio, comodidad y el asentimiento fácil ante el mal para comprar un beneficio a corto plazo. Si por miedo apoyamos políticas que enferman la conciencia, habremos firmado un contrato peligroso: ganar el mundo y perder el alma. ¿Cuál es entonces el camino práctico? Primero, reconstruyamos el altar del hogar. Cada noche, un pasaje de la palabra, una oración, una conversación honesta con los hijos sobre la dignidad de la vida, la vocación de la diferencia sexual y el sentido del matrimonio. Enseñemos que el cuerpo es templo, no laboratorio de ideologías. Enseñemos que amar no es consentir toda emoción, sino caminar con la verdad para sanar. Segundo, estemos presentes en la comunidad. No entreguemos la escuela a expertos sin rostro. Participemos en consejos de padres. Preguntemos. Exijamos transparencia. Defendamos el derecho y el deber de los padres. Apoyemos programas que ayuden al arrepentido a reinsertarse, pero pongámonos a todo intento de maquillar el pecado. Exijamos a los medios rendición ante la verdad, a los impuestos pasar por la puerta estrecha de la integridad, y a la justicia no elegir bandos. Tercero, intercedamos por los gobernantes, no porque sean perfectos, sino porque rendirán cuentas ante Dios. Roguemos que teman al Señor más que a las encuestas, que no jueguen a dos caras con la verdad, que respalden a los aliados con hechos y no solo con discursos, que protejan a los niños con leyes y no solo con consignas. Cuarto, permanezcamos junto a Israel en la oración y en la opinión pública, no porque Israel sea impecable, sino porque la Biblia nos enseña que es el reloj que marca la hora de la historia de la salvación. Desde Jerusalén salió la palabra a las naciones. En Jerusalén el Hijo de Dios derramó su sangre, y alrededor de Jerusalén el mundo seguirá temblando hasta que el Hijo del Hombre vuelva. Quien tenga oídos, oiga, quien tenga ojos, ve. Muchos preguntarán,
¿Será larga la estación de gracia? Respondo con una imagen sencilla. La temporada de lluvias dura mientras el campo tenga cauces. Si se taponan los canales, la inundación lo arrasa todo. Así la gracia. Dios está dispuesto a derramar lluvia de bendición. Pero si el corazón se colma de soberbia e hipocresía, la bendición se convierte en juicio. Supliquemos una estación de gracia para seguir anunciando el Evangelio, reconstruir la familia, rescatar a la generación joven, sanar odios raciales e ideológicos y preparar al pueblo de Dios para el día en que el Hijo del Hombre venga en las nubes. Quiero hablar también a los pastores, portadores del rebaño. No se cansen de hacer el bien, no retrocedan ante la presión de decir lo que el oído desea. Prediquen toda la palabra, sin recortes. Enseñen doctrina sana, sin mezclas. Atrévanse a nombrar el pecado con misericordia y abran las puertas para que el pecador regrese como el hijo pródigo. Recuerde, una minoría fiel puede sostener el fuego de toda una ciudad. Dios no necesita multitudes, necesita obedientes y a los jóvenes. No permitan que las redes sociales definan quiénes son. No se dejen etiquetar por una bandera, un símbolo o una moda con una identidad barata. Los define su Creador, la cruz y el llamado a la santidad. Ejerciten el discernimiento, aprendan la historia real. Y recuerden que el valor rara vez hace ruido. Es la fidelidad diaria a lo correcto. Desde aquí pasamos al llamado a decidir. Nadie puede quedarse en la intersección. O elegimos el camino estrecho de la verdad, o flotamos por la avenida de la transacción, o edificamos sobre la roca, o levantamos sobre arena, o damos testimonio del reino en medio de la política terrenal, o permitimos que las tinieblas escriban la moral de nuestros hijos. Ha llegado el día de la elección. Elegid la vida, para que viváis vosotros y vuestra descendencia. Ahora, os invito a doblar el corazón conmigo ante Dios en oración. Padre Santo del cielo, te damos gracias porque sigue siendo el Señor de la historia, quien traza límites al mar y fija tiempos a las naciones. Confesamos nuestro pecado colectivo. Demasiadas veces hemos transigido, demasiadas veces callamos cuando se derramó sangre inocente. Demasiadas veces llamamos luz a las tinieblas y tinieblas a la luz. Límpianos con la sangre de tu Hijo. Derrama tu Espíritu Santo sobre tu pueblo en esta tierra. Despierta a la iglesia. Da valentía a los pastores, sabiduría a los padres y un corazón puro a la juventud. Restaura en nosotros el amor por tu palabra, por la familia y por la vida. Intercedemos por quienes gobiernan. Concédeles temor de ti para escoger la verdad aunque cueste. Frustra la mano del malvado, disipa los planes del inicuo. Ayúdales a estar junto a Israel con acciones justas, a quebrar la espada del terrorismo y amar la vida de todo ser humano creado a tu imagen. Sana esta nación, venda la herida de la división, apaga el fuego del odio, abre camino para que la justicia y la misericordia se besen en la plaza pública. Haz que las escuelas vuelvan a honrar a los padres y a la comunidad, que los tribunales reverencien la verdad, que los medios amen la realidad más que la ganancia. Esperamos el día del regreso glorioso de tu Hijo. Mientras tanto, concédenos cumplir la misión, anunciar el Evangelio de la cruz y de la resurrección, arrebatar del fuego a los que perecen y reconstruir los fundamentos derruidos.
Usa esta estación de gracia, sea larga o corta, para salvar a muchos, restaurar familias y exaltar tu nombre. Oramos en el nombre de Jesucristo, nuestro Señor.